Bien, buenas tardes a todas las personas que asisten a este congreso, ¿no? Bien, en primer lugar, mi agradecimiento por poder compartir con ustedes aquí un ratito esta tarde y poder aprender conjuntamente. Especial agradecimiento a la Universidad del País Vasco, a Carlos, a Lara, por darme esa oportunidad de compartir y aprender, ¿no? Bien, voy a intentar que no se duerman un poco, ¿verdad? Porque la hora es propicia casi para eso, pero bueno, intentaré motivarles para que no ocurra así. Al fin y al cabo, tal como ha dicho Carlos, yo simplemente soy un maestro que ahora trabaja en la universidad, pero que sigo yendo a la escuela porque es el único sitio donde aprendo cosas, ¿verdad? Y por tanto, no dejo de ir a la escuela, aunque tenga mi cátedra en la universidad. Bien, me he dicho la flecha que se mueva un poco para que no se duerma y así puedan estar un poco atentos. Una especie de agenda, si nos da tiempo, que comenzaré con una mirada inclusiva desde la educación, haciendo algunos apuntes sobre diversidad y educación. Hablaré también un poco de los problemas de accesibilidad, entorno accesible o entorno discapacitante, las TIC como un proceso de innovación y las posibilidades que tienen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y después combinando un poco esa terminología que los profesores de tecnología de información y la comunicación emplean, el TIC-TAC, pero explorando un poco los usos didácticos, ¿verdad? Apostando por esa inclusión educativa. Bien, en una primera mirada inclusiva, hace tiempo, cuando trabajábamos en lo que se denominaba el constructo de la educación especial, pues nos preocupaba una cosa, a todos los profesores, a los maestros, a los profesores de universidad, que los niños fueran a la escuela, ¿no? Nos preocupaba que estuvieran allí. En ese caso, con el boom de la escolarización en los años 70 y 80, esto ya se produjo y ya están todos en las escuelas. Es la presencia. Después viene una segunda parte que todavía no hemos logrado, ¿verdad? ¿Qué hacemos con estos niños que tienen algún tipo de necesidad educativa? La existencia, ¿verdad? El estar y el ser. ¿Qué hacemos con el ser en el estar educativo, ¿verdad? Cuando ya está ahí. De alguna manera, pienso que en muchos casos hemos vuelto a las pedagogías tradicionales, pero el desafío que hoy tenemos desde esa mirada inclusiva es cómo la pedagogía se puede volver interesante para la existencia y no solo para la presencia del alumno. En este caso, sabemos que las TIC llegaron hace tiempo y llegaron para quedarse y están. Yo creo que hay propuestas pedagógicas importantes que nos pueden permitir aprovechar esta situación. Bien. Dos pensamientos como punto de partida. Yo entiendo que la escuela, los que hayáis estado ya en la escuela y he estado mucho tiempo, son aparentemente entidades sencillas, ¿verdad? Bien construidas en su estructura organizativa, pero son muy complejas desde el punto de vista de su dinámica social, de su dinámica relacional. Por tanto, a veces son difíciles de comprender y mucho más difíciles de cambiar. De hecho, aunque todas las aportaciones de los discursos organizativos, las culturas organizativas, las comunidades de aprendizaje reflejan muchas transformaciones teóricas en el campo, no hay cambio en esas estructuras organizativas. De hecho, uno puede visitar centros educativos y son semejantes a los de hace bastantes años, con algunas excepciones. ¿Qué ocurre? Que esta complejidad de la propia estructura organizativa impide a veces llevar a cabo procesos de innovación y no recetas o soluciones simples que sabemos que no valen, ¿verdad? De ahí que tengamos que aludir constantemente al cambio de cultura organizativa, a la formación y a las tecnologías como elemento de ayuda. Bien, es cierto, y yo lo he podido comprobar, que las TIC pueden hacer que un niño normal haga cosas excepcionales y que un niño excepcional haga cosas normales, ¿verdad? De alguna manera, aunque las TIC, yo creo, estoy convencido,
de que pueden potenciar ese mundo axiológico de valores, de la equidad, de la igualdad, de derechos para todo el mundo, también pueden incrementar esa brecha digital. De hecho, si observan las fotografías que yo he puesto en mi portada, lo pueden ver, ¿verdad? Ahí hay una brecha digital enorme. Esto es una portada de una escuela en Perú, quechua, y esto es una casa normal hoy con el bebé subido en el ordenador. Esa brecha existe, ¿verdad? Bien. Por tanto, para mí, la inclusión de las TIC en la educación no es un desafío tecnológico. Desde otras perspectivas sí, desde la perspectiva de la ingeniería informática, etcétera, etcétera, pero para nosotros como pedagogos es un desafío educativo, fundamentalmente, ¿verdad? De hecho, muchos profesores no saben manejar ni el software ni nada de eso, pero sí son capaces de realizar procesos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, las TIC indudablemente pueden favorecer la inclusión, como he dicho antes, el tema de la igualdad de oportunidades, inclusión digital, etcétera, etcétera, pero también pueden aumentar la desigualdad. De hecho, lo que no sabemos es si el uso de las TIC puede llegar a superar procesos de exclusión, pero quizás su no uso sí puede acentuar estos procesos. Fíjense que avanzamos a mucha velocidad, ¿verdad? Billones de conexiones, de internet, de móviles, etcétera, etcétera. Pero los procesos de enseñanza-aprendizaje no van tan rápido. Lo sabemos por experiencia, ¿verdad? De ahí que tendremos que situarnos para ver cómo incluir o qué aportaciones pueden indicar las nuevas tecnologías o las tecnologías. Siempre decíamos nuevas, ¿verdad? El profesor González Soto ya nos enseñó hace mucho tiempo, decía, no, nuevas no son, porque lo que hoy es nuevo mañana es viejo y por tanto son tecnologías. Bien, si pensamos en esta cuestión de la diversidad y la inclusión, sí sabemos, lo sabemos por experiencia, que la sociedad siempre ha generado prácticas educativas, siempre. En ese triángulo de sociedad, cultura, educación, siempre vemos esas dos dimensiones, la individualidad de la persona, sus rasgos característicos y la sociabilidad cuando se pone en relación con otros, ¿no? Por tanto, se han hecho prácticas educativas en los tiempos primitivos a través de la experiencia directa, ¿verdad? No había otra solución. En la época de los romanos, Cicerón, se hacían estructuras relacionales interpersonales y se aprendía. Cuando se inventa la imprenta llega la lectura y la escritura y después llega las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, pues en todas esas prácticas educativas siempre ha habido y habrá, por desgracia, procesos de exclusión, de desigualdad y de diferencia. Obviamente, la sociedad, el fin último de la educación es incorporar a las personas a la sociedad, incluso al mercado laboral. Por tanto, requiere siempre a las personas un rudimento cultural mínimo para poder hacerse eso. ¿Qué ocurre en esta sociedad que vivimos de la globalización, verdad? Pues que se producen muchas asimetrías sociales y educativas. Hay niños que van a la escuela, hay muchos sitios que todavía no van. Hay asimetría en el ejercicio de los derechos humanos y hay asimetría en el acceso a las tecnologías, ¿verdad? Nos podemos encontrar centros perfectamente equipados y otros que no tienen ni luz, por tanto, la red imposible, ¿no? ¿Qué ocurre con esa situación? Que esto genera o agudiza aún más las diferencias y las desigualdades, ¿verdad? Por tanto, el concepto de diversidad es un concepto, digamos, singular. Es cierto que no hay ni dos gemelos univitelinos iguales. Por tanto, el concepto de diversidad, del que tanto hablamos hoy, implica reconceptualizar las diferencias entre las personas. Es decir, una persona que tenga una discapacidad es propio de esa individualidad suya y por tanto hay que aceptarlo. Y además tendríamos que ver que la respuesta a esa diversidad no solo tiene características educativas, pedagógicas, sino que también incluye aspectos éticos y aspectos políticos. Aspectos éticos porque hablamos de valores, equidad, justicia, y las cuestiones políticas porque alguien
desde los gobiernos toma decisiones sobre cómo hay que responder a esas exigencias. Por tanto, tenemos que replantearnos cuál es el papel que está haciendo la escuela para generar esa igualdad de oportunidades, es decir, repensar la educación. Ya hace tiempo que yo escribí un artículo sobre la necesidad de un pacto por la educación en nuestro país, pero nadie me hace caso, ¿verdad? Porque estas situaciones tienen esas connotaciones políticas a las que nosotros quizás no lleguemos. Fíjense en este pequeño mapa conceptual, ¿verdad?, para ver cómo vamos incluyendo ese proceso de las TIC en la enseñanza, en la atención a la diversidad. La diversidad hemos dicho que es algo que hay que desarrollar en las personas, pero de esas dos dimensiones que yo hablo al principio, individualidad y sociabilidad, surgen dos tipos de diversidad. Una, la diversidad personal, que afecta al individuo, ideas previas, estilos de aprendizaje, ritmo de aprendizaje, etc. Y esa diversidad personal lo que produce son diferencias entre unas personas y otras. En cambio, la diversidad grupal es cuando empezamos a consolidar nuestras relaciones sociales, pues tenemos otra situación que no genera diferencias, sino que genera desigualdades. El género, la clase, rico, pobre, cultura, etc. Por tanto, lo que podemos hacer desde los centros educativos es llevar a cabo estrategias que nos permitan compensar e incluso suprimir, si podemos, las diferencias, pero no eliminar las diferencias. Compensar y suprimir las desigualdades, pero compartir y estimular las diferencias. No podemos todavía los profesores ni los maestros hacer que un ciego vea, ojalá pudiéramos, ni que un sordo oiga. Por tanto, tenemos que emplear otro tipo de estrategias. Y en este proceso las TIC nos pueden ayudar mucho, pero ahora lo veremos, no como un elemento aislado, sino como algo integrado en esa cultura, ¿verdad? Para esto, yo siempre digo que desde el punto de vista epistemológico, uno tiene que optar por algún modelo, ¿verdad? Hemos conocido el modelo médico, rehabilitador, hemos conocido modelos conductistas, psicológicos. El modelo que nosotros estamos ahora llevando a cabo es el modelo social, ¿verdad? La discapacidad es una problemática social y política, y por tanto lo que pensamos es que a veces el foco de la atención no debe centrarse en el problema del alumno, ¿verdad?, sino en las barreras culturales y del entorno que generan que no pueda aprender. Siempre me decía un profesor, una vez que fui a verlo a un centro, voy mucho a los centros a trabajar con los profesores, me decía: José Antonio, tengo un niño con problemas. Y yo le dije: no, tú estás equivocado. Tienes tú problemas con un niño, que es distinto. Y efectivamente es así, porque a veces, piensen, acabo de estar en un congreso en Leiria, en Portugal, donde hemos hecho un acto de este modelo, ¿verdad? Es decir, ¿qué piensan los alumnos que tienen una discapacidad sobre lo que hacemos con ellos? Porque nosotros solo empezamos, vamos a hacer más cosas, las TIC, otra metodología, y ellos ¿qué dicen? ¿Verdad? Ese es el modelo social, ¿verdad? Porque de alguna manera lo que sí es cierto es que todo lo que hacemos, sobre todo en el ámbito educativo, se hace por personas sin discapacidad para personas sin discapacidad, pensando luego en algún remiendo que podamos hacer. Esto nos lleva a esto que yo hablo de los entornos, ¿verdad? Es decir, hemos aceptado ya que hay muchas personas que son diferentes, ¿verdad? No solo por una discapacidad física o sensorial, sino por cualquier otra cosa, ¿verdad? Cuando esos productos que se diseñan en los propios centros, en la propia construcción de libros, etcétera, se diseñan bajo el rasero de la normalidad antropométrica, mental y funcional, pues claro, empieza a haber diferencias entre las personas. Entonces hay entornos que no son accesibles, ¿verdad? Yo siempre digo que en los centros educativos hay tres tipos de puertas. Una puerta giratoria para este tipo de alumnos, que el alumno entra y tal como entra sale, lo despedimos.
Hay una segunda puerta, que es la de los aeropuertos, el detector de metales, ¿verdad? Y cuando entra un niño con problemas, un síndrome de Down que es visible o otro que no es visible, salta la alarma. Aquí pasa algo. ¿Qué pasa aquí? Y hay otra puerta que es libre para que todo el mundo entre y pueda participar. Ahora lo veremos. Por tanto, el tema de la accesibilidad tiene un carácter social. No es solo la dificultad del alumno, sino las dificultades que ponen los entornos que son capaces de discapacitar. Por tanto, el año pasado ya llevamos un proyecto a cabo junto con la ONCE, nuestra universidad, y la CRUE, la Conferencia de Rectores, que se llama Diseño para todas las personas, que va dirigido a las universidades. De tal manera que hemos sacado ya un libro blanco para 60 titulaciones, donde se explique un poco que los entornos han de hacer accesibles, hay que diseñar para todo, ¿verdad? Dentro de ese esquema axiológico de valores, igualdad, de equidad, etcétera, etcétera. Por tanto, no discriminación, diseño para todo y crear entornos que sean accesibles. Bien, una segunda parte. ¿Cómo podemos hacer que las TIC se conviertan en procesos innovadores de cambio, ¿verdad? No en acciones aisladas? Yo creo que los centros educativos son la unidad básica para el cambio, obviamente desde dos lógicas. Una, la política. Nosotros tenemos un sistema que cambia continuamente, por tanto, la gestión muchas veces se basa en descentralización y autonomía de los centros, y necesitamos nuevas formas de gestión que incluyan las competencias tecnológicas y redes de comunicación intercentros para no agotarse, ¿verdad?, muchas veces. Pero hay también una lógica pedagógica, que es la que nos corresponde. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo somos más eficaces y más eficientes con las TIC, ¿verdad? Vuelvo a insistir, tendremos que cambiar la estructura organizativa y hacer de los centros organizaciones y comunidades profesionales de aprendizaje. Bien, sabéis que los procesos de innovación obviamente pueden ser de dentro a fuera o de fuera a dentro. Ambas cosas son importantes. De alguna manera tenemos que mejorar la escuela, pero tenemos muchos modos de presión. Por ejemplo, en el caso de las TIC, cuando se evalúa el uso que se hace de ellas, que uno puede llegar a centro y hay multitud de ordenadores, pero que no tienen un uso, digamos, didáctico, ¿no? Por tanto, tanto de fuera a adentro como mejorar la política educativa puede hacer posible esa innovación. Hemos dicho antes, ¿verdad?, que los procesos de inclusión necesitan repensar la educación. También la inclusión de las TIC necesita reorganizar considerablemente la enseñanza, ¿verdad?, es la lógica de la política de la gestión. Y además sabemos, lo han hecho ya expertos en este campo, como Cabero y Arias, que la efectividad de las TIC no depende del medio en sí, sino de las condiciones organizativas, pedagógicas y didácticas que empleamos. Por tanto, es posible pensar y planificar las TIC como un factor de innovación, ¿verdad? Claro, sabemos que las innovaciones generan cambios que cuando se asientan es cuando se produce la innovación, con el tiempo. El problema que tenemos muchas veces es el exceso de innovaciones. Ahora voy a hacer esto, ahora voy a poner un programa. No, más despacio, ¿verdad? Y también necesitamos repensar y reflexionar sobre lo que significa el cambio, cuál es nuestro papel en ese proceso de cambio, y también sabemos que la mayoría de las reformas educativas fracasan precisamente porque no dan el resultado de lo planificado, en este caso, ¿verdad? Por tanto, tiene que ser un proceso, digamos, compartido y colaborativo. Hay un libro de un autor que se llama Palazzoli, que se llama Buscando la magia de los magos sin magia que somos nosotros, los profesores. Los maestros y los profesores hablamos mucho, muchísimo, pero escuchamos muy poco, ¿verdad? Y por tanto nos cuesta mucho admitir por qué fracasa un proceso de innovación, ¿verdad? Entonces, la introducción de las TIC es un ejemplo.
porque hemos dotado de mucho cacharro o cacharrería, pero luego no se ve el uso didáctico. Por tanto, el cambio que se puede hacer en un centro no es algo que se pueda imponer y a veces no se puede ni controlar, es algo dinámico de alguna manera. Y ojo con las visiones que nos pueden deslumbrar. Tenemos magníficos programas de computación y tal, pero esto, ¿cómo lo hacemos, verdad? El cambio tiene que estar enraizado en las propuestas del centro y ser realista, posible de hacer. No bastan solo proyectos, estructuras, necesitamos de alguna manera unos estándares de calidad. Y descubrimos, en este caso, que no todo vale para hacer este proceso de innovación, porque necesitamos mucha colaboración y mucho apoyo en el caso de la atención a la diversidad, para lograr eso que todos queremos, buenos centros, buenos profesores, magníficos aprendizajes mediante contextos estimulantes y participación. Por eso, lo he dicho al principio, no soy partidario de acciones aisladas, necesitamos acciones que nos lleven a ver cuáles son los planes de estudios que tenemos con nuestros profesores, cuáles son las infraestructuras, los procesos de evaluación, es decir, dotarnos de un proceso de innovación y no quedarnos atrapados en él. Por tanto, hablamos de una visión estratégica de conjunto de los centros, ¿verdad? Planes estratégicos de las instituciones educativas a través de lo que conocemos como comunidad de aprendizaje. Por tanto, y termino esta primera parte, una escuela inclusiva sí es cierto que requiere una transformación profunda del currículum, una cultura colaborativa, una buena formación de los profesores, liderazgo efectivo y compromiso con el cambio. Hacía hace poco una investigación en nuestra comunidad sobre cuántos alumnos de los que tenemos en las titulaciones de maestros salen de nuestra universidad sabiendo un método de lectoescritura. 0,6%. Y resulta que lo primero que vamos a hacer cuando salgamos al mercado es enseñar a leer y a escribir. Como sea, con tecnología o sin tecnología. Pero, obviamente, nuestros alumnos, al menos los nuestros en nuestra comunidad, no hay ninguna asignatura, hay especialidades de todo, o había, de música, de no sé qué, pero especialistas en enseñar a leer y a escribir no tenemos ninguno. En este caso, sí es cierto que las TIC introducen algunas novedades importantes, que no por haberse dicho ya muchas veces dejan de ser importantes, ¿verdad? Sí, las TIC nos permiten, de alguna manera, luego pondré algún ejemplo, integrar la palabra hablada y escrita con sonidos e imágenes. ¿Cómo podríamos enseñar a un niño disléxico si no es por una ruta fonológica? Es imposible, ¿verdad? No aprendería nunca. ¿Cómo podemos enseñar a un síndrome de Down por un método analítico? No aprendería nunca, ¿verdad? No aprende como aprendimos nosotros. A, I, O, U, la M con la A, ma, mi mamá me ama, no. Aprenden al revés, ¿verdad? Y por tanto, estas situaciones, ¿qué hace? Que las TIC a veces generan muchas expectativas, pero también ciertos temores para integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas veces, la mayoría, porque la formación no acompaña, ¿verdad? Pero ¿o es cierto que ya las TIC adquieren un carácter universal, igual que lo adquirió la lectoescritura en su momento, ¿verdad? Porque nos permiten reordenar el tiempo, aunque también generan procesos de exclusión, como he dicho antes, ¿verdad? Fijaros, en el acto didáctico, como todo el mundo sabe, y se explica en la asignatura de didáctica, claro, cuando se emite un mensaje por alguien, en este caso nosotros los profesores, dirigido a alguien que recepciona el mensaje, pero no compartimos el código, difícilmente se produce el aprendizaje. En ese proceso, en ese ruido que hay para decodificar, entran las tecnologías, ¿verdad? Porque nos permiten a veces decodificar mensajes que con otro lenguaje sería imposible, ¿verdad? Entonces nos ofrecen, es cierto, un nuevo entorno educativo que cataliza el aprendizaje y puede compensar, como he dicho al principio,
e incluso eliminar algunos déficits que pueda tener el individuo, ¿verdad? Es cierto que también nos sirve como elemento importante para el diagnóstico las tecnologías y respaldan ese modelo del que ahora hablaré después, de diseño universal de aprendizaje, como un modelo multisensorial que nos permite esa comunicación y formación. Y de alguna manera también nos permite que en esa individualidad de la diversidad que hablaba al principio, cada alumno pueda avanzar a su propio ritmo. Las tecnologías nos permiten hacer eso y nos dan un margen de independencia y autonomía, ¿verdad? Bien, también nos facilitan la inserción laboral y disminuyen un poco también el sentido del fracaso académico y personal. Si ven en este slide, esta diapositiva, cuando hablamos de inclusión, no hablamos de otro modelo educativo nuevo, ni no, esto no es una nueva ola. La inclusión es simplemente una cuestión de derechos humanos. Es una actitud y un sistema de valores y de creencias que se acompaña de otros dos conceptos que lo complementan. Uno, el concepto de participación, y otro, el de comunidad de aprendizaje. Y como vemos ahí, la educación inclusiva forma parte de un amplio espectro, más amplio, que es la inclusión social. Por tanto, no se trata de hacer algo nuevo o distinto, sino de incrementar la participación de los alumnos en ese currículum y en la cultura, de generar contextos de aprendizaje inclusivo, y ahí están las TIC, que permita aceptar a todo el mundo, y que es un proceso dinámico que no acaba nunca. Dice, ya somos inclusivos. No, estamos queriendo ser inclusivos. Y este modelo nos lleva, obviamente, a la necesidad de reestructurar la escuela tal como la conocemos en la actualidad. Por tanto, yo sí veo las TIC o la incorporación de las TIC que apuesta por la inclusión desde una doble perspectiva. La primera, desde la concepción de la enseñanza como una actividad humana y social, es decir, supone ese conjunto de cacharros y de herramientas y canales para tratamiento de la información. Eso supone una nueva alfabetización que algunos todavía no la han logrado. ¿Por qué? Porque necesita o va hacia un proceso de formación, de autonomía y de preparación. Por tanto, la vía de acceso de muchos sujetos, ¿verdad?, pasa por esa independencia y autonomía, no de una dependencia del cacharro. Y desde una segunda perspectiva, la que más me interesa, desde la concepción de la enseñanza como proceso de comunicación didáctica, ¿verdad? La versatilidad y accesibilidad que algunos medios tecnológicos poseen para los alumnos con necesidades educativas serían lo único, ¿verdad?, con lo cual pueden comunicarse con su entorno, en los casos más graves, ¿verdad? Eso nos ha llevado a dos discursos pedagógicos que venimos haciendo desde la educación en nuestro país, totalmente distintos. Un discurso pedagógico centrado en las dificultades del aprendizaje y un segundo, un discurso centrado en el potencial de aprendizaje. Claro, desde el discurso de las dificultades siempre la culpa la tiene el alumno. ¿Por qué? Porque no aprende, porque tiene una discapacidad, porque es ciego, porque es sordo, porque vive en un contexto de privación sociocultural, etc. Y lo que hemos intentado y todavía seguimos haciendo es remediar esas dificultades, ¿verdad? Profesores de apoyo, especialistas para esto, especialistas en sordo, especialistas en ciego. Desde una perspectiva muy pragmática y práctica. Esto es lo que se hace. Lo justo que deberíamos hacer no es que la causa del problema esté en la dificultad del alumno, sino en cómo diseñamos el currículo. Y ahí ya caben las TIC, ahí ya están dentro, ¿verdad? A través de metodologías activas de carácter reformista, donde también caben, y con profesores no especialistas necesariamente, pero sí cualificados para responder a las necesidades de todos los alumnos. Y desde el punto de vista axiológico, hacer un proceso que vaya hacia la justicia y la equidad. Esto es lo que sería justo hacer, pero estamos todavía a caballo entre el primer discurso y el segundo, ¿verdad? Una reflexión intermedia.
he analizado algunos textos, sobre todo de la Agencia Europea de Necesidades, del informe de Eurydice y tal, y durante los últimos 25 años se observa de que la idea que teníamos en un principio de que las TIC iban a solucionar todos los problemas de los alumnos con necesidades educativas especiales se viene cayendo. Hay cierta desilusión. ¿Sí? La simple introducción en el aula no produce cambios en el sistema, si no se explora cuál es su potencial de aprendizaje. Y quizás nos estamos quedando en la parte más baja de la pirámide, es decir, la utilizamos como tecnología adaptativa, como tecnología de ayuda, pero no de aprendizaje, que también genera aprendizaje, pero no estrictamente. Por tanto, he hecho ahí esa calificación de tecnologías de ayuda que se están utilizando hoy en muchos centros, sistemas de acceso a la información del entorno para discapacitados visuales, auditivos o necesidades derivadas de discapacidades visuales, acceso al ordenador para personas con procesos de discapacidad física, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, tecnología para la movilidad y tecnologías para manipular el control del entorno, ¿verdad? A veces esta primera parte, si no se la hacemos bien, nos impide hacer la segunda, que es hacer la pedagogía novedosa para el estar del alumno, ¿verdad?, en el aula. Por tanto, si un niño que tiene escoliosis no puede subir la escalera para ir al aula, ya tenemos el primer entorno que lo discapacita, ¿verdad? Ese es el primero. Luego ya veremos si aprende o no. Pero entonces, todo este tipo de cuestiones son, digamos, prioritarias antes. Les voy a enseñar algunas cosas que hoy día utilizamos, ¿verdad? Información del entorno. Yo en mis clases con mis alumnos, tengo alumnos sordos y utilizamos el sistema de FM yo me pongo mi emisora, el alumno me escuche siempre que tenga un pequeño resto auditivo. Tenemos alumnos incluso con implante coclear que también los pueden utilizar. O sea, son tecnologías de alguna manera de ayuda, no entramos en el aprendizaje todavía, ¿verdad? Programas para controlar el MOOC, porque hay alumnos que no lo pueden controlar, periféricos, sí, toda la parte de discapacidad física para utilizar un sistema informático. Los sistemas logográficos, ¿verdad?, se utilizan como dibujos lineales esquemáticos que permiten realizar un lenguaje y compartirlo, ¿verdad? El más utilizado, algunos lo conocerán, el BLIS como este, ¿verdad?, donde el alumno puede empezar a establecer frases a través de símbolos, ¿verdad? El sistema BLIS, pues, el hola con sus símbolos, claro, el alumno comienza esto, pero siempre que tengamos en cuenta que la información que va a recibir es simplemente visual, en este caso, ¿verdad?, a través de entornos visuales. También los sistemas alternativos de comunicación, como lo que conocen, para las personas que no pueden utilizar el código verbal, como los sistemas pictográficos, ¿verdad? Hay alumnos que con este sistema lo llevan en su silla de ruedas y van pinchando, y además con un digitador de voz permite que se pueda comunicar con los demás, ¿verdad? El programa Cicla que hizo la Fundación Telefónica es muy bueno para este tipo de cosas. La movilidad, aparentemente hizo la movilidad, pero claro, si no se puede desplazar, imposible. Hay muchos aparatos como estas sillas que se utilizan en centros, pues, para que el alumno pueda subir. Lo lógico sería que el entorno que discapacita, que es centro, que no tiene un ascensor o que no permite que un niño vaya en una silla de ruedas, si se elimina eso, pues podríamos eliminar la silla, no hay ningún problema, pero a veces necesitamos esta tecnología de ayuda para poder moverse e incluso comunicarse, ¿verdad? Este aparato Ángel permite simplemente con mover la cabeza que el alumno pueda expresar lo que quiere y lo que diga. Estos niños también van a la escuela. No vean que están siempre en una cama, no, van a la escuela también. Por tanto, el uso de estos aparatos es súper fácil, no tiene una tecnología muy avanzada, pero fijaros que no estamos enseñando nada todavía, estamos con tecnologías de apoyo que permitan que podamos establecer la vida.
muchos más aparatos. Los pasaré rápido para no entretenerme mucho en esta situación. Los hardware adaptados, que todo el mundo conoce, los digitadores de voz, los visualizadores fonéticos para alumnos sordos o hipoacúsicos, las tabletas digitalizadoras para los alumnos con discapacidad visual, copiadoras de braille, etcétera. Yo tengo alumnos ciegos en mi aula, 2 tengo, ¿verdad? Ellos tienen su aparato de escritura de braille, ellos no ven las transparencias que yo pongo, obviamente, porque no ven, pero sí me escuchan. Y entonces van escribiendo, después ese teclado pequeño, que es como un paquetito de cigarrillos, ellos lo enchufan a su ordenador, el ordenador se lo saca en braille, ellos lo pueden leer, se lo dicta a viva voz. O sea, son tecnologías que le permiten ayudarle para que pueda aprender, ¿verdad? Software adaptado a niños con discapacidad intelectual, o tabletas que cuentan historias, que pueden mejorar la respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? El WinBraille es otro software adaptado para alumnos con discapacidad que permite editar e imprimir textos para que el alumno, como he dicho antes, pueda leerlos en braille y oírlos. Ratones, protectores de teclado, o sea, hay muchas cosas. Esto es para los alumnos autistas. El programa Arasac, ¿verdad?, es un portal de comunicación que permite, mediante simbología, atraer la atención del niño como un recurso. Bien, hasta ahí toda esa tecnología de ayuda. Nos interesa a nosotros específicamente explorar qué uso didáctico le damos a estas tecnologías. Bien, obviamente el principal elemento fundamental es que las TIC pueden considerarse un recurso didáctico, siempre que el profesor sea usuario del medio, porque si no es usuario del medio, difícilmente podemos establecer las TIC como un contenido curricular, porque, como decía al principio, si no está en ese discurso dentro del diseño del currículum, es prácticamente imposible, ¿verdad? Los libros blancos estos que hemos sacado están publicados gratis en la página de ONCE o en la conferencia de rectores, los podéis coger ahí, de todas las carreras, desde medicina, pedagogía, química. Es, digamos, como una serie de pautas didácticas que se le da a los profesores para que tengan en cuenta este tipo de situaciones y no introduzcan las TIC. Pues como decía una profesora, dice, yo le explico a los alumnos las clases con PowerPoint, estoy al día, a la moda. No, es una utilización de un lenguaje más visual, pero eso no significa que uno sea ya. Por tanto, el contenido como currículum en todos los niveles del sistema es importante. Y en tercer lugar, importante, es un instrumento, o puede considerarse un instrumento para aprender. Ahí es donde está la clave, ¿verdad? Para que el alumno aprenda, el profesor es usuario, pero el alumno también. No limitarse al uso de la información, sino cómo genera, de alguna manera, cambios en la estructura cognitiva del alumno para que aprenda. También son un recurso para la organización del centro, importantísimo, ¿verdad?, para mejorar los procesos de evaluación y también como medio de desarrollo y comunicación comunitaria, ¿verdad? Pero tenemos que sentir esa necesidad, ¿verdad? Si no la sentimos, no podemos dar ningún paso, ¿verdad? Eso, yo no sé, no sabemos. O puede ocurrir lo contrario, que lo damos a quien no lo necesita, ¿verdad? Mira ahí mi amigo Chucho que dice, ¿y yo qué necesidad tengo de esto, verdad? También lo decimos algunos profesores. ¿Para qué quiero yo esto? ¿Verdad? No sé si han leído, se lo recomiendo, es un libro muy bonito del profesor Fernández Cruz de la Universidad de Granada, que se llama Los ciclos vitales de los profesores. Y ese libro va explicando paulatinamente cómo es nuestro ciclo cuando entramos como profesores a una escuela, a una universidad. La primera inmersión, ¿verdad?, es fantástica. Queremos hacer de todo, nos comemos al mundo. Luego después
va viniendo un periodo en el que uno busca la comodidad y la estabilidad, ¿verdad? ¿Qué curso cojo? Matamos por un crédito menos, yo no quiero esto, quiero otro. Y luego ya llega una última fase, que es la placentera, ¿verdad? Para lo que me queda que estar en el convento, no digo el resto, ¿verdad? Por tanto, esos ciclos vitales, de alguna manera, lo primero que tenemos que ver es si nosotros sentimos la necesidad de integrar las TIC o no, porque si no, pues mejor nos quedamos como estamos. Por tanto, las TIC indudablemente van más allá de disponer de equipos y conectividad. Ya los tenemos, como decía antes, ya están aquí todos los equipos. ¿Y ahora qué hacemos? Uso e impacto, uso innovadores y experiencias, pero también a la vez capacitación y formación. Yo soy un poco crítico con nuestro sistema formativo en nuestro país, bastante, ¿verdad? Desde la creación de los CEC, los que yo participé de los centros de profesores, la comunidad y tal. Pero hay una diferencia entre lo que nos explicaba muy bien el profesor Ferreres, entre lo que es la formación continua y el desarrollo profesional. La formación continua la podemos resumir en una frase: que me formen. Si quieren que haga esto, que me formen. El desarrollo profesional tiene otra frase distinta: quiero formarme, que es distinto. Entonces, si hay esa necesidad, realmente las TIC nos pueden aportar mucho, pero la capacitación y formación. Yo no soy partidario de la capacitación, soy partidario de la capacitación y formación en los propios centros, que se puede hacer perfectamente, no que los profesores tengan que salir. Bien, fijaros en este cuadro, ¿verdad?, que de alguna manera es el que nos va a llevar epistemológicamente a esa introducción. Cuando nosotros, en un primer paso, esto se ha venido haciendo en los distintos modelos, que hay algunos paradigmas, ¿verdad?, el modelo médico, el cognitivo o el modelo más actual sociocultural. Sí. Y por tanto, si nosotros analizamos la realidad o una situación problemática, en este caso con algún tipo de niños con discapacidad, buscamos un modelo conceptual en el que apoyarnos, ¿verdad? Hacemos nuestras proposiciones, buscamos modelando una teoría científica o una hipótesis y la generación de unas condiciones para permitir hacer una solución en el mundo real, en el aula, no en otro sitio, ¿verdad? Por tanto, si buscamos en este proceso la correspondencia entre cada uno de los pasos, nos encontraremos que las TIC pueden aportar muchas cosas, porque este es el tradicional modelo de interacción en el aprendizaje, ¿verdad?, que todos conocemos. Familia, la escuela, todo ese proceso interactivo, y ahí se produce y el aprendizaje. Hoy la interacción en el aprendizaje es distinta. Está la familia, está la escuela, pero fíjense lo que hay ahí: foros, podcast, tareas, vídeos, YouTube. Hay elementos para que las TIC se puedan introducir en esa interacción, hay recursos, se pueden hacer muchas cosas, pero esto hay que programarlo de alguna manera, ¿verdad? Y en este proceso constante que nosotros hacemos de integrar cualquier proceso de aprendizaje, más con alumnos que tienen dificultades, entre estos tres polos: alumno, tarea, contexto. Es decir, qué conocimiento previo tienen los alumnos, qué estrategias de aprendizaje estamos empleando, cómo hacemos la tarea, modalidad de input, output, más compleja, más abstracta, más dificultad, menos dificultad, y el contexto, tipos de ayuda, de cuánto tiempo disponemos. Si esto lo llevamos a las TIC, indudablemente, en esa relación individuo, contexto y tarea, tenemos una estrategia clarísima. La primera, a través de las TIC, modificar el contexto, todos esos mecanismos de ayuda, organizativos, tiempo, agrupamientos de alumnos. Segundo, modificar fundamentalmente la tarea, cómo estructuro un contenido con la integración de las TIC en el proceso, no para un alumno con necesidades educativas especiales, para todos. Cómo es el organizador previo que de alguna manera genera este proceso, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento motivador? ¿Cuál es el nivel de abstracción y complejidad de la tarea? De esta manera
tendremos alumnos con un grado de competencia actual, el que sea, que si hacemos esta serie de modificaciones a través de la estrategia, podrán tener una competencia potencial ayudándose de las tecnologías de la información. Bien, y me centro ya en la última parte, en la práctica educativa, el diseño universal de aprendizaje en el que estamos trabajando actualmente. No es tampoco algo nuevo que hay que decir. Decía Jacques Derrida, hablaba, el sociólogo, decía, no es necesario destruir todo, sería bueno deconstruir. Es decir, quitamos lo que nos sirva y vamos construyendo sobre esa base. Por tanto, este modelo de diseño lo que sí favorece es la eliminación de muchas barreras que hay que impiden el aprendizaje de este tipo de alumnos. Por tanto, se diseñan a través de él actividades y materiales didácticos para lograr objetivos de aprendizaje desde muchas perspectivas y que afectan a muchas facetas, al sentir, al hablar, al moverse, al escribir, al prestar atención, a mantener una conversación, a memorizar, a recordar. Ese es, digamos, el objetivo básico de este diseño. Si ven este mapa conceptual, solo fíjense en la parte de abajo, ¿verdad? Tiene 3 principios fundamentales. Proporcionar múltiples medios de representación de la información. Eso es fundamental. También proporcionar múltiples medios de expresión y de acción. Y por último, el compromiso con la actividad, profesores y alumnos. Eso se refleja muy fácil en este diseño. El qué del aprendizaje, cómo percibo y comprendo, el cómo, que es estrategia para realizar tareas, y la motivación, el por qué, ¿verdad? No olvidemos que a veces el tema de la afectividad es un tema muy importante en este tipo de alumnos y tiene que estar. Por eso el diseño lo recoge, ¿verdad? Si os fijáis en estos 3 principios que he dicho, el usar múltiples fórmulas de representación permite que las propias páginas web diseñadas sean accesibles. No sé ustedes cómo lo hacen, pero a veces encontrar al profesor Castaño en la página web de la Universidad del País Vasco no es tan fácil. ¿Qué pasa con la página web? No es tan accesible como parece. Ni esa, ni ninguna. Hay un estudio realizado en la Complutense hace 2 o 3 años donde el 30% de las universidades no tienen páginas accesibles. Sí las tienen en inglés y en español y en chino, pero no son accesibles. Para nosotros, imagínense, para un alumno ciego, cómo entra en la página web. Bueno, por tanto, esa situación. Y las múltiples formas de expresión. He dicho antes que hablamos mucho los profesores, y efectivamente, hablamos, escribimos, pero hay otras maneras, ¿verdad?, de que los alumnos puedan expresarse, sobre todo los que no hablan y los que no ven, ¿verdad? Bien. Este modelo que os voy a proponer, actuaciones de aprendizaje directo con TIC, ¿verdad? Está, digamos, englobado en el programa Response to Intervention, ¿verdad?, de Fung y Bogan, y habla fundamentalmente de unos 5 pasos, o 6 fundamentales. Primera actuación, educación multisensorial. Y las TIC ahí tienen un papel importantísimo. Es decir, aprendizaje de unidades a través de programas fonológicos en el que se relacionan símbolos visuales con sonidos. Psicomotriz, alteraciones de lateralidad, del esquema corporal, de la orientación, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, un alumno disléxico le dice a uno, yo tengo un compañero que es disléxico, pues tiene 30 años, y voy en el coche con él y le tengo miedo, porque le digo, gira a la izquierda, y él gira a la derecha. Gira a la derecha y gira a la izquierda. Todos esos problemas de lateralidad que se pueden, de alguna manera. El entrenamiento perceptivo para mejorar, sobre todo, la capacidad visomotora, y el desarrollo psicolingüístico importantísimo, ¿verdad?, el aprendizaje de palabras. Y también el entrenamiento lectoescritor. Aquí hay unos programas magníficos, ¿verdad? Los programas a través de métodos globales o analíticos como Lectodown, Glendoma o Pistolector ayudan muchísimo a enseñar a leer a este tipo de niños, o también el Pital o el Catamó en el método más sintético. Bien,
Voy a terminar ya. Esto es un cuentecito que voy a contar muy corto, ¿verdad? Para que vean cómo las TIC afectan muchas veces a los procesos. Y dice así: el octavo planeta estaba habitado por un nativo digital. Tenía un smartphone en la mano y no cesaba de tocarlo con los dedos, como hacemos nosotros también, ustedes y yo. ¿Qué haces?, le preguntó el Principito. Converso con mis amigos, le contestó el nativo, sin alzar la mirada. Pero estás solo, ¿dónde están tus amigos? Por ahí y por allá, contestó el nativo. ¿Vamos a mirar un atardecer? No puedo, contestó el nativo, estoy conversando con mis amigos. ¿Pero estás solo? No, algunas veces nos vemos en persona, pero la mayor parte del tiempo nos comunicamos por aquí. Es mucho mejor, así no tengo que ir a ningún lado y ellos tampoco. ¿Y de qué sirve tener amigos si casi nunca los ves? Me ahorra tiempo. ¿Tiempo para qué? Para conversar con mis amigos. Tal vez no vale la pena tener amigos, pensó el Principito, si uno siempre va a estar solo. Y eso le ocurre a muchos niños con necesidades educativas especiales. Quizás el problema puede estar aquí. Y es que aprendemos primero a leer y después leemos para aprender. Piensen en esa frase. Muchas gracias por su atención.